Almohadilla el espíritu del agave. Almohadilla, almohadilla, raíces de agave. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte de Jalisco, pintando el cielo en tonos cobrizos y dorados que se derramaban sobre los interminables campos de agave azul. El rocío de la mañana brillaba como diminutos diamantes sobre las pencas puntiagudas, creando un espectáculo que, incluso después de 25 años, seguía cautivando a Miguel Ángel Reyes. Desde lo alto de la colina donde se encontraba, podía contemplar la vastedad de la hacienda familiar. Los surcos perfectamente alineados de agaves se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un ejército de centinelas verdeazulados custodiando la tierra rojiza de los altos de Jalisco. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma dulzón del agave maduro, mezclado con la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían entre las hileras de plantas. La vieja camioneta pick-up de su padre, una Chevrolet de los años 80 que se negaba a morir, descansaba junto al cobertizo de herramientas, su pintura descolorida por el inclemente sol mexicano. A lo lejos, las chimeneas de la destilería familiar comenzaban a despedir las primeras volutas de humo, señal de que los hornos ya estaban siendo preparados para otra jornada de trabajo. Miguel ajustó su sombrero de palma, regalo de su abuelo en su 15º cumpleaños, y respiró profundamente. Sus manos callosas, herederas de incontables días trabajando en los campos, se apoyaron en la cerca de madera que delimitaba el mirador natural. Sus ojos, del mismo color ámbar que el tequila que su familia producía desde hacías generaciones, escudriñaban el horizonte como si buscaran respuestas en la distancia. ¿Otra vez soñando despierto, mijito? La voz familiar de don Roberto, su abuelo, lo sacó de sus pensamientos. El anciano se acercaba con pasos lentos pero seguros, apoyándose en su bastón de mezquite, un compañero tan antiguo como las arrugas que surcaban su rostro curtido por el sol. No son sueños, abuelo, respondió Miguel, girándose para enfrentar al hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre el agave y la vida misma. Son planes. Planes que han estado germinando en mi cabeza como las hijuelos de nuestros agaves. Don Roberto se colocó junto a su nieto, sus ojos entrecerrados contemplando el mismo paisaje que había sido testigo de su propia juventud. Su camisa blanca de manta, impecablemente planchada como siempre, contrastaba con el pantalón de mezclilla gastado por el uso. «Ah, esos planes tuyos», suspiró el anciano, una sonrisa astuta dibujándose en sus labios. Los mismos que te tienen desvelado, los que te hacen pasar horas en la biblioteca del pueblo investigando sobre destilación, ¿verdad? Miguel sonrió, sorprendido pero no tanto. Su abuelo siempre parecía saberlo todo. La destilería Reyes merece más, abuelo. Merecemos más que ser solo otro proveedor para las grandes marcas. Nuestro tequila merece brillar con luz propia. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma del pan recién horneado de la cocina de la hacienda, donde doña Lupita, la cocinera que había servido a la familia desde antes que Miguel naciera, ya estaría preparando el desayuno. Las cosas siempre han funcionado así, Miguel, comenzó don Roberto, su voz gastada por los años pero cálida como el sol de la mañana. Tu padre, como yo antes que él, y mi padre antes que yo, todos hemos mantenido esta tierra, estas plantas, esta tradición. No es un mal vivir. Lo sé, abuelo. Y respeto profundamente todo lo que han construido. Miguel se pasó una mano por el cabello negro, un gesto que siempre delataba su inquietud. Pero cada vez que pruebo el tequila que producimos, cada vez que huelo el agave cocido en nuestros hornos, siento que hay algo más grande esperándonos. Algo que el bisabuelo José María soñó cuando plantó el primer agave en esta tierra. Don Roberto observó a su nieto con una mezcla de orgullo y preocupación. Reconocía en sus ojos la misma chispa que había visto en los de su padre, José María Reyes, el fundador de todo lo que ahora les rodeaba. Era una mirada que hablaba de sueños más grandes que la vida misma. El sonido de pasos apresurados interrumpió sus reflexiones. Carmen, la hermana menor de Miguel, subía corriendo la colina, su largo cabello negro ondeando tras ella como una bandera. Su vestido floreado y sus botas de trabajo representaban perfectamente la mezcla de tradición y practicidad que caracterizaba a la nueva generación de la familia Reyes. Miguel. Abuelo,
llamó entre respiraciones agitadas. Papá está preguntando por ustedes. Los compradores de González Tequila están aquí, llegaron antes de lo esperado. Miguel apretó los puños involuntariamente, un gesto que no pasó desapercibido para su abuelo. Los compradores de González Tequila, la mayor destilería de la región, visitaban la hacienda cada 3 meses para negociar la compra de su agave premium. Era un ritual tan antiguo como predecible. Llegarían en sus camionetas lustradas, con sus trajes caros y sus maletines de piel, ofrecerían precios que apenas cubrían los costos de producción, y su padre, Francisco Reyes, aceptaría con una sonrisa resignada. Ya vamos para allá, Carmencite, respondió don Roberto, colocando una mano sobre el hombro de Miguel. Tu hermano y yo solo estábamos admirando el amanecer. Carmen miró a su hermano con preocupación. Conocía demasiado bien esa expresión en su rostro, la misma que ponía cuando estaba a punto de meterse en problemas. Miguel. Comenzó, pero él la interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, hermanita. Me comportaré, prometió, aunque sus ojos brillaban con una determinación que sugería lo contrario. Los tres comenzaron a descender la colina hacia la casa principal, una construcción colonial de paredes blancas y tejas rojas que había resistido el paso de generaciones. El patio empedrado ya estaba ocupado por 2 relucientes camionetas SUV negras con el logotipo de González Tequila en las puertas. Miguel observó cómo su padre, Francisco Reyes, salía a recibir a los visitantes. Alto y distinguido en su guayabera blanca y pantalones oscuros, Francisco era la viva imagen del hacendado tradicional. Sin embargo, Miguel podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se entrelazaban nerviosamente tras su espalda. Es hora, murmuró don Roberto, apretando suavemente el brazo de su nieto. Recuerda, mijito, que a veces hay que doblar la cabeza para no romper el cuello. Miguel asintió, pero en su mente ya estaba formulando planes. Planes que cambiarían el destino de la hacienda Reyes para siempre. En el bolsillo de su camisa, el papel donde había anotado los resultados de sus experimentos secretos de destilación parecía pesar 1 tonelada. Mientras caminaban hacia la casa, el sol continuaba su ascenso inexorable en el cielo de Jalisco, prometiendo otro día caluroso en los campos de agave. Los Jiménez ya comenzaban a aparecer en las laderas, sus coas brillando bajo la luz matutina, listos para otra jornada de trabajo ancestral. El aroma del café recién hecho y los chilaquiles de doña Lupita se mezclaba con la fragancia del agave y la tierra húmeda, creando esa sinfonía de olores que Miguel había conocido toda su vida. Pero hoy, algo era diferente. Hoy, mientras se preparaba para enfrentar a los compradores de González Tequila, sentía que estaba a punto de cambiar el curso de su destino y el de toda su familia. La puerta de la casa principal se abrió, y el murmullo de voces y risas forzadas llegó hasta ellos. Era el momento de la verdad, el momento en que los sueños y la realidad se encontrarían en una batalla silenciosa pero decisiva. Miguel enderezó los hombros y levantó la barbilla, preparándose para lo que estaba por venir. Después de todo, como siempre decía su abuelo, el mejor tequila, como los mejores planes, necesita tiempo para madurar. Y el tiempo de Miguel Ángel Reyes finalmente había llegado. Almohadilla el sabor de la rebeldía. El antiguo despacho de la hacienda Reyes olía a madera vieja, cuero gastado y tradición. Los rayos del sol de media mañana se filtraban por los pesados cortinajes de terciopelo verde, proyectando sombras danzantes sobre las fotografías en sepia que adornaban las paredes. Cada una de ellas contaba una historia, Jiménez junto a sus cosechas, barricas alineadas como soldados silenciosos, rostros serios de generaciones pasadas que parecían observar con escrutinio cada movimiento en la habitación. Miguel permanecía de pie junto a la ventana, aparentemente absorto en la vista de los campos de agave, pero en realidad estudiando los reflejos de la reunión que se desarrollaba tras él en el cristal de la ventana. Los ejecutivos de González Tequila, 3 hombres en trajes caros que desentonaban con el ambiente rústico del despacho, gesticulaban mientras hablaban de proyecciones, contratos y exclusividad.
como pueden ver, señores Reyes, exponía Alejandro Guzmán, el más joven de los ejecutivos, deslizando un documento sobre el escritorio de Caoba. Esta oferta representa un incremento del 5% sobre el contrato anterior, considerando las condiciones actuales del mercado. Miguel observó el reflejo de su padre, Francisco, quien asentía mecánicamente mientras pasaba las páginas del contrato. En una esquina del despacho, una fotografía en particular llamó su atención: su bisabuelo, José María Reyes, de pie junto al primer alambique de la destilería, su mirada fiera y orgullosa desafiando al tiempo desde el papel fotográfico amarillento. ¿Qué opinas, hijo? La voz de Francisco interrumpió sus pensamientos. Has estado muy callado durante toda la reunión. Miguel se giró lentamente, enfrentando la mirada expectante de todos los presentes. El aire en el despacho se sentía pesado, cargado con el aroma del café que doña Lupita había servido más temprano y ahora se enfriaba en tazas de porcelana heredadas. Creo, comenzó, midiendo cada palabra, que deberíamos considerar otras opciones. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un machete de Himedor. Francisco enderezó su postura en la silla de cuero, un regalo de su propio padre cuando asumió la dirección de la hacienda. Otras opciones, repitió Guzmán, su sonrisa cordial transformándose en una mueca tensa. Señor Reyes. Miguel, ¿verdad? González Tequila ha sido el socio comercial de su familia por más de 3 décadas. Nuestra relación. Una relación donde ustedes dictan los precios y nosotros agachamos la cabeza, interrumpió Miguel, ignorando la mirada de advertencia de su padre. Nuestro agave azul es el mejor de la región. Los análisis de suelo, la altitud de nuestros campos, las técnicas de cultivo que mi bisabuelo perfeccionó. Miguel, la voz de Francisco cortó el aire como un látigo. Creo que los señores no necesitan una lección sobre nuestros métodos de cultivo. El joven Reyes respiró profundo, el aroma familiar del agave cocido colándose por la ventana entreabierta le dio el valor que necesitaba. Papá, he estado experimentando con nuevos métodos de destilación. Usando las recetas del bisabuelo, pero con algunos ajustes. ¿Qué? Francisco se enderezó en su silla, el cuero crujiendo bajo su movimiento brusco. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Tengo algo que mostrarte, continuó Miguel, dirigiéndose a su morral de piel que descansaba junto a la puerta. De él extrajo una botella sin etiqueta, el cristal artesanal brillando con destellos ámbar bajo la luz filtrada. El silencio en el despacho se volvió absoluto cuando Miguel sirvió pequeñas cantidades del líquido en copas de catación. El aroma, complejo y seductor, comenzó a llenar el espacio, haciendo que incluso los ejecutivos de González Tequila prestaran atención renovada. Esto, comenzó Francisco, levantando su copa para examinar el color. ¿Has estado destilando sin permiso? Pruébalo, por favor, insistió Miguel, su corazón latiendo con la fuerza de los martillos que golpeaban las piñas de agave en los hornos de la destilería. Francisco siguió el ritual que había realizado miles de veces: examinar el color, agitar suavemente el líquido, acercar la copa a su nariz para captar los aromas, y finalmente, un pequeño sorbo que mantuvo en su boca, permitiendo que el tequila revelara sus secretos. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y Miguel pudo ver en ellos el mismo brillo que él había sentido al probar su primera destilación exitosa. El tequila bailaba en la lengua con notas de agave cocido, cítricos suaves, un toque de pimienta y un final largo y complejo que hablaba de la tierra roja de Jalisco. ¿Cómo? Comenzó Francisco, pero fue interrumpido por la llegada intempestiva de Elena Torres, quien entró al despacho con la familiaridad de quien ha crecido entrando y saliendo de la hacienda Reyes. Miguel. Los análisis están listos, exclamó ella, su bata blanca de laboratorio contrastando con el ambiente tradicional del despacho. Sus ojos oscuros se abrieron con sorpresa al notar la reunión en curso. Oh, lo siento, yo. ¿También está involucrada en esto?, preguntó Francisco, su voz mezclando sorpresa y decepción mientras miraba a la joven química que había visto crecer junto a sus hijos.
Elena, doctora en química por la Universidad de Guadalajara y ahora investigadora en el Laboratorio Local de Control de Calidad, sostenía una carpeta con resultados que prometían validar científicamente lo que el paladar ya había confirmado: el tequila de Miguel era excepcional. Señor Reyes, comenzó ella, su voz profesional contrastando con su entrada apresurada, los análisis demuestran que el proceso de destilación desarrollado por Miguel mantiene un perfil de compuestos aromáticos único. La concentración de ésteres, los niveles de... Señorita Torres, interrumpió Guzmán, su voz destilando condescendencia, apreciamos su entusiasmo, pero estamos en medio de una reunión de negocios. Una reunión sobre el futuro de nuestro tequila, respondió Miguel, colocándose junto a Elena. Y estos análisis son precisamente sobre ese futuro. Francisco observaba la escena en silencio, su mirada alternando entre la copa de tequila en su mano, el retrato de su abuelo en la pared, y su hijo, que ahora se erguía con la misma determinación que recordaba haber visto en los ojos de José María Reyes en aquella fotografía antigua. El sonido de cascos de caballo en el patio empedrado se filtró por la ventana, mezclándose con el murmullo constante de la destilería en funcionamiento. La vida en la hacienda continuaba su curso normal, ajena al momento crucial que se desarrollaba dentro del despacho. Miguel, habló finalmente Francisco, su voz más suave pero no menos autoritaria, ¿tienes idea de lo que significa lo que has hecho? Destilar sin licencias, sin permisos, décadas de trabajo, de confianza con nuestros socios comerciales. Tengo idea de lo que significa conformarnos con menos de lo que merecemos, respondió Miguel, sosteniendo la mirada de su padre. El bisabuelo José María no construyó todo esto para que fuéramos eternos proveedores de otros. Él soñaba con algo más grande. Elena dio un paso adelante, su presencia añadiendo peso científico a la pasión de Miguel. Los resultados son extraordinarios, señor Reyes. Este tequila podría revolucionar. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión creciente. Carmen asomó la cabeza, su expresión preocupada sugiriendo que había estado escuchando tras la puerta. Papá, dijo con voz temblorosa, el abuelo Roberto está preguntando por ti. Dice que es importante. Francisco se levantó lentamente, sus ojos nunca dejando la botella sin etiqueta sobre el escritorio. Señores, se dirigió a los ejecutivos de González Tequila, les pido disculpas, pero necesitaremos continuar esta reunión en otro momento. Mientras los hombres recogían sus maletines y documentos, murmurando cortesías forzadas, Miguel permaneció junto a Elena, ambos conscientes de que este era solo el comienzo de una batalla mayor. La luz del sol había avanzado en el despacho, iluminando ahora directamente el retrato del bisabuelo José María, como si el viejo patriarca quisiera ser testigo del momento en que su bisnieto comenzaba a desafiar el orden establecido. No ha terminado, murmuró Francisco antes de salir tras Carmen, dejando a Miguel y Elena solos en el despacho con el aroma del tequila prohibido flotando en el aire como un presagio de los cambios por venir. Elena apretó suavemente el brazo de Miguel, un gesto de apoyo silencioso pero significativo. Los análisis, Miguel, son incluso mejores de lo que esperábamos. Miguel asintió, sus ojos fijos en la fotografía de su bisabuelo. En el cristal que la protegía, podía ver su propio reflejo superpuesto al rostro del viejo José María Reyes, como si pasado y presente se fundieran en una única visión del futuro. Esto es solo el comienzo, Elena, respondió, su voz cargada de determinación. Solo el comienzo. Almohadilla, fuego y tradición. El calor del horno tradicional era casi insoportable. Las enormes piñas de agave azul se apilaban como guerreros caídos, sus bordes chamuscados y brillantes, despidiendo un aroma dulce y ahumado que impregnaba cada rincón de la destilería. Miguel observaba el proceso con la intensidad de un cirujano, cada movimiento calculado, cada detalle analizado con precisión milimétrica. Desde pequeño había aprendido que el secreto de un gran tequila no estaba solo en la destilación, sino en cada etapa del proceso. Los hornos de mampostería, construidos por su bisabuelo hace más de 5 décadas, eran testigos silenciosos de generaciones de tradición. Sus paredes de piedra volcánica habían sido testigos de miles de transformaciones, de cómo el agave crudo se convertía en algo mágico, casi divino.
Elena Torres se movía a su lado, su bata blanca de laboratorio contrastando con el ambiente rústico de la destilería. Termómetro en mano, anotaba meticulosamente cada variación de temperatura, cada cambio en la cocción. La clave está en la cocción uniforme, explicaba ella, más para sí misma que para Miguel. Demasiado tiempo, y perdemos los azúcares delicados. Muy poco, y el agave queda duro, sin liberar su esencia. Miguel asintió, sus manos protegidas por gruesos guantes de cuero apartando suavemente una piña para examinar su cocción. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con el vapor que se elevaba de los hornos. Sus botas de trabajo, heredadas de su padre, habían pisado estos mismos suelos cientos de veces, pero hoy era diferente. «Estamos rozando algo único, Elena», murmuró él, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. «Algo que va más allá de lo que mi padre o los compradores de González Tequila pueden imaginar». Un ruido de pasos interrumpió su concentración. Carmen, su hermana, apareció en el umbral de la destilería, su expresión una mezcla de preocupación y emoción contenida. «Miguel», llamó, «papá está buscándote. Y no parece estar de muy buen humor». Elena intercambió una mirada con Miguel. Desde que habían presentado los primeros análisis de su tequila experimental, la tensión familiar había aumentado como el calor de los hornos. Francisco Reyes, tradicional hasta la médula, veía los experimentos de su hijo como una afrenta directa a la historia familiar. «Déjame terminar esto», respondió Miguel, señalando las piñas en proceso de cocción. «Estos son los últimos ajustes que necesitábamos». El proceso de cocción del agave era casi un ritual sagrado. Cada piña había sido seleccionada personalmente por Miguel de los Campos familiares. Habían esperado 7 años para que estos agaves alcanzaran su madurez perfecta, 7 años de cuidados meticulosos, de riego controlado, de protección contra plagas. «Los niveles de azúcar están siendo perfectos», comentó Elena, revisando sus notas. «La variación de temperatura que propusiste está funcionando mejor de lo que esperábamos. Estamos logrando extraer más del 92% de los azúcares, casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio industrial». Miguel sonrió. Detrás de ellos, los trabajadores de la destilería continuaban su labor ancestral. Algunos de ellos, como Juan, el encargado de los hornos, llevaban décadas trabajando con la familia Reyes. Habían visto nacer a Miguel, lo habían observado crecer entre los campos de agave. «Don Miguel», llamó Juan, aproximándose con respeto, «¿está seguro de estos cambios?». «Su padre». «Mi padre ha mantenido las cosas igual durante demasiado tiempo», interrumpió Miguel, pero sin dureza. «Respeto su tradición, Juan. Pero también creo que la tradición debe evolucionar». El viejo trabajador asintió, una sonrisa casi imperceptible dibujándose bajo su bigote canoso. Había algo en la determinación de Miguel que le recordaba al viejo José María, el fundador de la hacienda. De pronto, un estruendo desde la casa principal rompió la concentración. Voces alteradas se filtraban hasta la destilería. «Miguel». Era la voz de su padre, cargada de una ira contenida que prometía tormenta. «Ven inmediatamente». Elena colocó su mano sobre el brazo de Miguel, un gesto de apoyo silencioso. «Yo me quedaré supervisando los hornos», dijo. Miguel se quitó los guantes, dejándolos sobre una mesa de madera gastada. Su camisa, empapada en sudor, se pegaba a su cuerpo. Antes de salir, se detuvo junto a una antigua fotografía enmarcada. Su bisabuelo José María, con su mirada fierce, parecía observarlo. «Voy a hacer que te sientas orgulloso», murmuró. El camino hacia la casa principal era un corredor empedrado bordeado de bugambilias púrpuras. Cada paso de Miguel resonaba con decisión. Sabía que la confrontación con su padre era inevitable, pero estaba preparado. Francisco Reyes lo esperaba en el despacho familiar, rodeado de documentos, contratos, la historia documental de generaciones de la familia. Sobre la mesa, una botella sin etiqueta, la muestra de tequila experimental. «Siéntate», ordenó Francisco, su voz un látigo contenido. Miguel obedeció,
pero sin bajar la mirada. Nunca había sido de los que se intimidaban fácilmente. Explícame, demandó Francisco, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Y así comenzó una batalla que definiría el futuro de la destilería Reyes. Una batalla entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el futuro. Almohadilla, legados y promesas. El Hospital de San Miguel de Allende era un edificio antiguo, de paredes blancas y techos altos que guardaban más historias que las que sus muros podrían contar. Las ventanas dejaban entrar una luz suave de la tarde, tamizada por cortinas de encaje que habían sido testigos de incontables momentos de esperanza y dolor. Don Roberto Reyes yacía en una cama del ala de cuidados especiales, más pequeño de lo que Miguel lo había visto jamás. Los tubos de oxígeno y los monitores a su alrededor parecían gigantes comparados con su frágil figura. Su respiración era pausada, apenas perceptible, como si estuviera negociando con la vida misma. Miguel había llegado corriendo desde la destilería, aún con el olor a agave cocido impregnado en su ropa. Sus manos, manchadas de tierra y hollín de los hornos, sostenían suavemente la mano delgada de su abuelo. Carmen estaba sentada en una silla cercana, sus ojos rojos de tanto llorar, pero manteniendo la compostura con la fortaleza típica de los Reyes. El doctor dice que fue un agotamiento, explicaba Carmen en voz baja. Demasiadas horas bajo el sol, demasiado trabajo. Pero Miguel sabía que era más que eso. Su abuelo había sido siempre un hombre de hierro, capaz de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin mostrar un solo signo de cansancio. Lo que lo había llevado al hospital era algo más profundo, algo que tenía que ver con la tensión familiar, con los cambios que él estaba provocando. Don Roberto abrió los ojos lentamente, su mirada buscando a Miguel. «Mijito», murmuró, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí, abuelo», respondió Miguel, acercándose más. Con un movimiento casi imperceptible, don Roberto señaló hacia su chaqueta, colgada en una silla cercana. «Mi cuaderno», indicó. Carmen obedeció, sacando un viejo cuaderno de cuero gastado. Lo entregó a Miguel, quien lo abrió con un respeto casi religioso. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas de anotaciones en una caligrafía elegante y decidida. Recetas, cálculos, reflexiones personales sobre el cultivo del agave. «Es el cuaderno de tu bisabuelo José María», explicó don Roberto con un hilo de voz. «Siempre supe que debía llegar a tus manos». Miguel comenzó a hojear el cuaderno. Cada página era una ventana a un pasado que nunca había conocido completamente. Diagramas detallados de los campos de agave, anotaciones sobre técnicas de cultivo que parecían décadas adelantadas a su tiempo, reflexiones personales sobre la importancia de la tierra. Él soñaba con algo más grande, continuó don Roberto. No solo con producir tequila, sino con crear algo que contara la historia de nuestra familia, de nuestra tierra. Carmen se acercó, mirando por encima del hombro de su hermano. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando una página con un diagrama complejo. Miguel la examinó detalladamente. Era un esquema de destilación completamente diferente a los métodos tradicionales. Parecía un híbrido entre técnicas antiguas y un enfoque casi científico de producción. Es un método de destilación que combina el proceso tradicional con un control de temperatura y presión mucho más preciso, explicó Miguel, su voz cargada de emoción. Algo que nadie había intentado antes. Don Roberto tosió suavemente, llamando la atención de ambos. Tu bisabuelo nunca pudo implementarlo, dijo. Las limitaciones de su época, la falta de tecnología, pero tú, Miguel, tú sí puedes. En ese momento, Elena Torres apareció en la puerta de la habitación. Llevaba su bata blanca de laboratorio y sostenía una carpeta con documentos. Miguel, llamó, los resultados que estábamos esperando han llegado. El ambiente en la habitación cambió sutilmente. Carmen miraba alternativamente a su hermano y a Elena, consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Elena se acercó y depositó la carpeta sobre la cama. Los análisis de tu último lote de tequila experimental son extraordinarios, comenzó.
Hemos detectado perfiles de compuestos aromáticos completamente nuevos. La combinación de técnicas tradicionales con tu método de cocción está produciendo algo único. Don Roberto sonrió débilmente. Siempre supe que serías diferente, mijito, murmuró. Miguel abrazó a su abuelo con suavidad, consciente de su fragilidad. En ese momento, entre los sonidos de los monitores hospitalarios y el olor a desinfectante, algo más importante que un simple método de producción de tequila estaba sucediendo, se estaba transfiriendo un legado familiar. Voy a hacer realidad tu sueño, abuelo, prometió Miguel, besando suavemente la frente de don Roberto. La tarde comenzaba a caer sobre San Miguel de Allende. Por la ventana se podían ver los primeros rayos dorados del atardecer, tiñendo todo de un color similar al tequila añejo. Un color de promesas, de historia, de futuro. Carmen, con lágrimas contenidas, tomó la mano de su hermano. Elena permanecía en silencio, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Y don Roberto, con los ojos medio cerrados, parecía estar viajando entre el pasado y el presente, observando cómo su nieto estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia de los reyes. Un capítulo que comenzaría con un tequila. Un tequila que sería mucho más que una bebida. Sería un mensaje, un legado, un testimonio de una familia que se negaba a quedarse quieta, que seguía soñando. Almohadilla destilando sueños. Asterisco en la destilería clandestina, entre vapores de agave y secretos familiares, una nueva visión comienza a tomar forma, asterisco. El cuaderno del bisabuelo era más que un simple registro de recetas, era un tesoro de conocimiento ancestral, una ventana hacia un mundo de tradición y pasión que permanecía oculto durante generaciones. Miguel lo examinaba con una mezcla de reverencia y emoción, mientras Elena y Carmen trabajaban incansablemente en la pequeña destilería familiar, transformando cada página en una posibilidad de revolución. Las paredes de adobe de la destilería, testigos silenciosos de décadas de historia, parecían respirar con cada nuevo descubrimiento. El aroma del agave cocido se mezclaba con la anticipación de algo extraordinario. Los alambiques de cobre, heredados de generaciones anteriores, brillaban con una luz especial, como si supieran que estaban a punto de ser parte de algo único. Miren esto, murmuró Elena, inclinándose sobre una página amarillenta del cuaderno. Su voz temblaba de emoción científica. El bisabuelo había desarrollado un método de cocción completamente diferente. No se trataba solo de calentar el agave, sino de crear una sinfonía de sabores. Carmen, con su juventud y entusiasmo, ya había comenzado a diseñar los primeros bocetos de lo que sería la imagen de la marca. Utilizaba colores que evocaban los campos de Jalisco, azules profundos como el cielo al atardecer, verdes intensos como los campos de agave, y dorados cálidos que recordaban los rayos del sol sobre las plantaciones. Miguel estudiaba cada detalle del cuaderno. Las anotaciones no eran solo recetas, eran poesía destilada. Su bisabuelo había documentado no solo procesos, sino emociones. Cada línea hablaba de amor, de respeto por la tierra, de una conexión profunda con el agave que iba más allá de la simple producción de una bebida. Aquí, señaló Miguel, habla sobre la importancia de la luna en la cosecha. No era una superstición, era ciencia empírica. Cada fase lunar afecta la concentración de azúcares en el agave. Elena revisó la nota, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento científico. Es fascinante. Podríamos demostrar cómo los ciclos lunares influyen en la composición química del agave. Sería una revolución en la industria del tequila. Los días se sucedían en un torbellino de experimentación. Probaban diferentes técnicas de cocción, variaban los tiempos de fermentación, estudiaban la mineralidad del suelo de cada parcela. Cada botella que producían era un experimento, cada destilación un paso hacia la perfección. La destilería se había convertido en un laboratorio de innovación. Equipos modernos de análisis químico convivían con los métodos tradicionales. Cromatógrafos de alta precisión se ubicaban junto a los hornos de mampostería tradicionales. Era como un diálogo entre el pasado y el presente, cada uno aportando lo mejor de su conocimiento. Carmen se había convertido en la archivista no oficial del proyecto.
Documentaba cada experimento, fotografiaba cada proceso, creando un archivo que algún día sería tan valioso como el cuaderno del bisabuelo. Sus notas no eran solo registros técnicos, sino narrativas de un viaje de redescubrimiento familiar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre los campos de agave, Miguel encontró algo más en el cuaderno. Entre las páginas, había un pequeño dibujo que parecía un mapa. No era un mapa geográfico tradicional, sino algo más complejo. Líneas que representaban corrientes de agua subterránea, anotaciones sobre la composición mineral del suelo en diferentes parcelas. «Elena, mira esto», llamó Miguel. Creo que mi bisabuelo había identificado zonas específicas con condiciones únicas para el cultivo del agave. Elena se acercó, su mirada científica analizando cada detalle. «Es increíble. Estos mapas son casi como una huella genética del Troir. Cada parcela tiene su propia firma química, su propia personalidad. Los días se convertían en semanas, y cada semana traía consigo nuevos descubrimientos. No solo estaban produciendo tequila, estaban reconstruyendo una historia, rescatando un legado que casi se pierde en el tiempo». La noche los sorprendía trabajando, rodeados de vapores de agave, notas científicas, y la emoción de estar al borde de algo revolucionario. En esos momentos, la destilería no era solo un lugar de producción, sino un santuario de conocimiento, un templo donde la tradición y la innovación danzaban en perfecta armonía. «Estamos haciendo más que tequila», reflexionó Miguel una noche, mientras observaba a Elena analizar una muestra y a Carmen diseñar una nueva etiqueta. «Estamos contando una historia. La historia de nuestra familia, de nuestra tierra». Y en medio de los alambiques, entre el aroma del agave y los sueños destilados, la familia Reyes estaba escribiendo un nuevo capítulo de una historia que comenzó mucho antes de que ellos nacieran, y que continuaría mucho después de que se fueran. Almohadilla la decisión. Asterisco la sala de juntas familiar, testigo de tantas decisiones cruciales, se prepara para otro momento histórico, asterisco. El salón principal de la Hacienda Reyes respiraba una tensión casi palpable. Las paredes de madera oscura, testigos silenciosos de generaciones de decisiones familiares, parecían vibrar con la anticipación del momento. Alrededor de la antigua mesa de roble, una colección de personajes representaba los diferentes capítulos de la historia familiar. Francisco Reyes se acomodó en la cabecera de la mesa, su postura rígida revelando años de disciplina y tradición. A su lado derecho, don Roberto, el patriarca de la familia, jugaba con un viejo anillo de plata que había pertenecido a su padre. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción contenida. Miguel ocupaba un extremo de la mesa, con Elena sentada a su lado. La química sostenía una carpeta llena de informes y gráficos, documentación meticulosa de los descubrimientos que habían realizado. Carmen, inquieta como siempre, se movía entre la sala y la cocina, preparando café para todos, incapaz de quedarse quieta en un momento tan crucial. Los representantes de González Tequila habían llegado temprano. Eran tres: Rodrigo Martínez, un ejecutivo de mediana edad con traje impecable, Laura Guzmán, una abogada corporativa de mirada afilada, y Carlos Fernández, el director de desarrollo de marcas. Habían venido preparados para una negociación, pero nunca imaginaron la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. «Señores Reyes», comenzó Rodrigo, desplegando un maletín ejecutivo sobre la mesa, «hemos analizado la propuesta de Miguel. Nuestra intención es ser directos, queremos comprar la fórmula y los derechos de producción». Un silencio denso cayó sobre la habitación. Don Roberto carraspeó, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y desafío. Francisco mantenía su expresión imperturbable, años de negociaciones con compradores le habían enseñado a no mostrar ninguna emoción. Miguel intercambió una mirada con Elena. Ella sintió imperceptiblemente, una señal de apoyo y complicidad. El representante del Consejo Regulador del Tequila, don Javier Ramírez, un hombre entrado en los 60 con aire de árbitro supremo, sacó unos documentos de su portafolio de cuero. Sus lentes gruesos reflejaban la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. «El tequila que han producido»,
comenzó don Javier, es extraordinario. Pero nos encontramos ante una situación legal compleja. Los ejecutivos de González se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar. Carlos Fernández tamborileaba nerviosamente con sus dedos sobre la mesa de roble. Laura Guzmán, la abogada, intervino. Necesitamos detalles técnicos. Las modificaciones en el proceso, los análisis químicos, la documentación completa. Elena no esperó una invitación más. Comenzó a desplegar una serie de gráficos, análisis comparativos y resultados de laboratorio que habían estado preparando durante meses. Cada página revelaba un nivel de complejidad e innovación que iba más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nuestro proceso, explicó Elena con precisión científica, no solo mejora el sabor tradicional del tequila. Hemos identificado compuestos que potencialmente pueden tener beneficios para la salud. La concentración de ciertos ésteres y compuestos fenólicos es única. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Lo que habían pensado que sería una simple negociación comercial se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Don Roberto eligió ese momento para intervenir. Sacó el viejo cuaderno de cuero que había mostrado a Miguel días antes. Lo colocó sobre la mesa con un golpe suave pero significativo. Antes de que continúen, dijo, su voz llena de autoridad, hay algo que deben saber sobre la verdadera historia de nuestra familia. La revelación que siguió fue como un terremoto en la sala. Don Roberto comenzó a narrar la historia de cómo, décadas atrás, las recetas originales de la familia habían sido prácticamente robadas por los grandes productores, incluyendo González Tequila. Documentos antiguos, actas notariales, correspondencia familiar, todo salió a la luz. No era una simple acusación, era una reconstrucción histórica meticulosa que exponía décadas de injusticia corporativa. Rodrigo Martínez palideció. Laura Guzmán revisaba los documentos, su expresión profesional comenzando a mostrar signos de preocupación. Carlos Fernández no podía creer lo que estaba escuchando. Miguel observaba la escena, consciente de que cada palabra de su abuelo estaba cambiando el rumbo de la historia familiar. Carmen había dejado de moverse, absorta en la narrativa que se desenvolvía. No venimos a pedir venganza, declaró Francisco, sorprendiendo a todos. Venimos a restablecer el honor de nuestra familia. La tarde comenzaba a caer, tiñendo la sala con tonos dorados y naranjas. Afuera, los campos de agave parecían ser testigos silenciosos de esta batalla familiar que trascendía generaciones. La decisión que tomarían en los próximos momentos cambiaría no solo el destino de la destilería Reyes, sino posiblemente la historia misma de la producción de tequila en México. Almohadilla espíritus del pasado y futuro. Asterisco en la antigua destilería, donde el aroma del agave cocido se mezcla con décadas de historia, el destino de la familia Reyes pende de un hilo, asterisco. La revelación de don Roberto había sido como un terremoto emocional que sacudió los cimientos de la sala familiar. Los documentos antiguos, cuidadosamente preservados durante décadas, contaban una historia de traición y resiliencia que ninguno de los presentes había imaginado completamente. El silencio que siguió a la declaración de don Roberto era más elocuente que cualquier palabra. Los ejecutivos de González Tequila parecían petrificados, sus rostros profesionales desmoronándose ante la evidencia histórica que les presentaban. Cada página del cuaderno viejo era un golpe más a su credibilidad corporativa. Rodrigo Martínez, el ejecutivo principal, fue el primero en intentar romper el silencio. Esto requiere una investigación interna, tartamudeó, su seguridad corporativa desmoronándose como un castillo de naipes. Laura Guzmán, la abogada, revisaba meticulosamente cada documento. Sus dedos recorrían las páginas amarillentas, buscando algún resquicio legal que pudiera salvar la reputación de su empresa. Pero cada línea, cada firma, cada fecha confirmaba la narrativa de los Reyes. Don Javier Ramírez, representante del Consejo Regulador del Tequila, observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto. Había visto muchas historias en su larga carrera, pero esta era diferente. No era solo un conflicto empresarial, era la recuperación de un legado robado. Mi padre, comenzó don Roberto,
su voz temblando con una mezcla de emoción y determinación, no solo perdió sus recetas, perdió su dignidad. Cada botella de tequila que González produjo durante décadas llevaba consigo un pedazo de nuestra historia familiar. Miguel sentía que cada palabra de su abuelo resonaba en su interior. Las historias que había escuchado de niño, los murmullos velados en las reuniones familiares, ahora tomaban forma y sentido. No era una simple disputa comercial, era la recuperación de la memoria familiar. Elena, con su mirada científica, comenzó a relacionar los documentos antiguos con los análisis químicos que habían realizado. Miren esto, señaló, desplegando un gráfico complejo, las técnicas que encontramos en el cuaderno del bisabuelo son revolucionarias. No solo en términos de producción, sino en la comprensión química del agave. Carmen había dejado de moverse. Normalmente inquieta y llena de energía, ahora estaba completamente absorta en la historia que se desarrollaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y determinación. Francisco, que había permanecido en silencio durante gran parte de la revelación, finalmente habló. Toda mi vida intenté proteger a esta familia, dijo, su voz cargada de una emoción contenida, pensando que la protección significaba evitar conflictos. Ahora entiendo que proteger significa defender nuestra verdad. Los ejecutivos de González Tequila comenzaron a susurrar entre ellos. Carlos Fernández, el director de desarrollo de marcas, parecía especialmente afectado. Necesitamos evaluar esto, murmuraba, esto va más allá de una simple negociación comercial. Don Javier Ramírez carraspeó. El Consejo Regulador del Tequila necesitará tiempo para verificar estos documentos, dijo, pero lo que han presentado es extraordinario. Miguel observaba la escena como si estuviera viendo una película. Cada momento parecía estar cargado de un significado más profundo que una simple reunión de negocios. Era la recuperación de un honor familiar, la restauración de una dignidad que había sido robada hace generaciones. Elena apretó su mano por debajo de la mesa. Un gesto simple pero lleno de significado. Estaban juntos en esto, no solo como socios en un proyecto, sino como compañeros en una misión que iba más allá de lo comercial. Tenemos dos opciones, declaró Miguel, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. Podemos vender nuestras recetas, nuestra innovación, nuestro descubrimiento. O podemos crear algo completamente nuevo. Una marca que no solo cuente nuestra historia, sino que la reivindique. Don Roberto sonrió. Era el mismo tipo de sonrisa que había iluminado su rostro cuando Miguel era un niño y le contaba historias sobre los campos de agave. Una sonrisa que contenía sabiduría, esperanza y un desafío silencioso. La tarde comenzaba a caer sobre los campos de agave. A través de las ventanas, se podía ver el sol descendiendo, tiñendo los campos de un dorado intenso. Era como si la tierra misma estuviera esperando la decisión que tomarían. Carlos Fernández, rompiendo el protocolo corporativo, hizo una pregunta inesperada. ¿Qué quieren realmente? Un silencio profundo llenó la habitación. La pregunta iba más allá de lo comercial. Era un desafío existencial. Miguel miró a su familia. A su padre, a su abuelo, a su hermana. Luego miró a Elena, su compañera en este viaje de descubrimiento. Y finalmente, a los representantes de González Tequila. Queremos contar nuestra historia, respondió, y que el mundo la escuche. La decisión que tomarían en los próximos momentos no solo cambiaría el destino de la destilería Reyes. Cambiaría la forma en que se contaba la historia del tequila en México. Almohadilla el nuevo amanecer. Asterisco el sol se eleva sobre los campos de agave, bañando de luz dorada el futuro de la familia Reyes. Asterisco. El amanecer llegó con una promesa de transformación. Los campos de agave parecían vibrar con una energía renovada, como si supieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un año había pasado desde aquella histórica reunión que cambió el destino de la familia Reyes, y el mundo del tequila no volvería a ser el mismo. Espíritu del bisabuelo no era simplemente una marca de tequila. Era una declaración,
un manifiesto líquido que contaba la historia de la familia Reyes más allá de cualquier etiqueta comercial. Cada botella era un testimonio de resistencia, innovación y amor por la tierra. Miguel observaba los campos desde la misma colina donde tantas veces había soñado de niño. Elena se le unió, entrelazando sus dedos con los suyos. Su relación había florecido en medio de este viaje de descubrimiento, una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Los primeros análisis de exportación están llegando, comentó Elena, mostrando un informe en su tablet. Hemos recibido reconocimientos en concursos internacionales de tequila en España, Japón y Estados Unidos. La transformación había sido radical. No solo habían recuperado el legado familiar, sino que lo habían elevado a niveles que nadie había imaginado. El tequila de los Reyes ya no era un producto más en el mercado. Se había convertido en una experiencia, una narración líquida de tradición e innovación. Carmen había demostrado ser una estratega de marketing brillante. Las etiquetas que diseñó contaban la historia familiar en cada detalle. El retrato del bisabuelo en la botella no era un simple elemento decorativo, era un testimonio. Cada línea, cada sombreado, revelaba parte de la historia que casi se pierde en el tiempo. La destilería se había transformado. Conservaron los métodos tradicionales, los hornos de mampostería, los alambiques de cobre, pero los complementaron con tecnología de vanguardia. Un laboratorio de última generación se había construido junto a la antigua destilería, un símbolo perfecto de cómo la tradición y la innovación podían coexistir. Don Roberto, a sus 85 años, se había convertido en el embajador no oficial de la marca. Sus historias, grabadas en documentales y entrevistas, se habían vuelto virales. La gente no solo compraba tequila, compraba una historia de resistencia familiar. Francisco, quien una vez se opusiera a los sueños de Miguel, ahora era su mayor defensor. Su transformación había sido tan profunda como la de la destilería. Había aprendido que proteger un legado no significaba mantenerlo intacto, sino permitirle crecer y evolucionar. El día de la presentación oficial de Espíritu del Bisabuelo había sido un acontecimiento nacional. Periodistas, críticos gastronómicos, expertos en licores de todo el mundo habían llegado a Jalisco para conocer la historia. La presentación no era un simple evento de marketing, era una celebración de la recuperación de un patrimonio cultural. El tequila tenía notas que ninguna otra marca había logrado capturar. Elena había descubierto que las técnicas del bisabuelo no solo mejoraban el sabor, sino que preservaban compuestos químicos únicos del agave. Cada sorbo era una experiencia sensorial que hablaba de tierra, de historia, de memoria. No es solo tequila, solía decir Miguel en sus presentaciones, es la historia líquida de mi familia. Cada botella cuenta una historia que casi se pierde, pero que decidimos recuperar. Los campos de agave se habían expandido. Habían recuperado terrenos que la familia había perdido décadas atrás. Pero no era una recuperación por venganza, sino por amor. Cada parcela era trabajada con un respeto casi sagrado por la tierra. El modelo de negocio era revolucionario. No solo vendían tequila, sino que habían creado un ecosistema. Programas de apoyo a pequeños agricultores, investigación sobre sostenibilidad, conservación de variedades tradicionales de agave. La destilería se había convertido en un centro de innovación agrícola. Elena publicó papers científicos que revolucionaron la comprensión química del tequila. Sus investigaciones demostraron que las técnicas tradicionales no eran simples supersticiones, sino conocimiento ancestral profundamente científico. Carmen había creado un museo dentro de la destilería. No era un espacio estático, sino un centro interactivo donde la gente podía sumergirse en la historia del tequila, de la familia Reyes, de México. Escolares, turistas, investigadores, todos quedaban fascinados por la narrativa. Don Roberto observaba todo con una sonrisa que contenía sabiduría, orgullo y una paz profunda. Había vivido lo suficiente para ver cómo un sueño casi perdido no solo renacía, sino que florecía de maneras que jamás había imaginado. Un año después de aquella reunión que cambió todo, la familia Reyes no solo había recuperado su legado.
lo habían transformado en algo más grande que ellos mismos. El sol ascendía sobre los campos de agave, bañándolo todo con una luz dorada. Era como si la tierra misma estuviera celebrando su triunfo, su resistencia, su capacidad de renacer. Por la familia, brindó Miguel, sosteniendo una copa de su tequila. Por el futuro, respondió Elena. Por el espíritu del agave, concluyó don Roberto. Y en ese momento, con el amanecer iluminando los campos infinitos de agave azul, supieron que habían escrito algo más que la historia de una destilería. Habían escrito la historia de la resistencia mexicana, del amor por la tierra, de cómo los sueños, cuando se cultivan con pasión, pueden transformar el mundo.